estudia los procesos inmunitarios que tienen lugar en el organismo en relación con los elementos sanguíneos. Es decir, reacciones que pueden dar lugar, reacciones inmunológicas que pueden ser ocasionadas por las células sanguíneas y sus componentes, ¿no? Sobre todo por los eritrocitos, pero también entran en estos estudios los leucocitos y las plaquetas. La inmunohematología se basa justamente en la determinación de lo que es los sistemas sanguíneos. Karl Landsteiner justamente ha descubierto lo que es los sistemas sanguíneos, y el primer sistema sanguíneo fue el sistema ABO, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más importantes porque este sistema y los antígenos que forman parte de este sistema justamente tienen una gran importancia, lo que nos referimos en medicina transfusional y los bancos de sangre, ¿no? Debido a que justamente cuando hablamos de medicina transfusional, de las transfusiones sanguíneas, ¿no?, la incompatibilidad entre estos grupos por la presencia o ausencia de antígenos y por la presencia o ausencia de estos anticuerpos pueden generar una gran respuesta inmunológica, de manera que puede llegar a ser mortal, ¿no? Justamente este autor, Karl Landsteiner, en 1901 ha descubierto el primer sistema sanguíneo, que es el sistema ABO, ¿no? Posteriormente ha descubierto el sistema RH y después de varios años se han ido descubriendo otros sistemas sanguíneos que en la actualidad son entre los 30 y 36 grupos, y todavía se siguen descubriendo otros más, porque a partir de esto, y obviamente gracias al avance de la ciencia y tecnología, se ha sabido que los antígenos, o sea, que los eritrocitos pueden tener una gran variedad de antígenos que entre ellos pueden diferir y justamente pueden ocasionar diferentes tipos de reacciones inmunológicas, ¿no? Esto sobre todo tiene importancia justamente cuando hablamos de las transfusiones sanguíneas, ¿no? Esta presencia o ausencia de antígenos eritrocitarios no afectan para nada en cuanto a su función misma del eritrocito. Sabemos que el eritrocito, su función específica es el transporte de gases en la sangre, ¿no? Es decir, del oxígeno y del dióxido de carbono, principalmente. Y esto obviamente lo realiza a través de la hemoglobina, principal componente del eritrocito. Entonces, estos antígenos eritrocitarios no afectan en nada la funcionalidad del eritrocito. Sin embargo, tiene mucha importancia a la hora de hablar de transfusiones sanguíneas. Todas las personas en un momento dado podemos estar sometidos justamente a una transfusión de sangre o algún hemocomponente. Y ahí es donde radica la importancia del conocimiento mismo de esto, y de que todas las personas tendríamos que saber a qué grupo sanguíneo y qué factor pertenecemos, ¿no? Es así que el sistema sanguíneo ABO justamente nos ha clasificado a todas las personas, La multiplicación a nivel mundial, en todo el mundo, nos ha clasificado en 4 grupos sanguíneos, ¿no?, de acuerdo a la presencia o ausencia de uno o más antígenos. Entonces, en este sistema sanguíneo se conocen 2 antígenos principales, que es el antígeno A y es el antígeno B. ahí atrás. Todas las personas que tienen en sus eritrocitos antígeno A pertenecen al grupo sanguíneo A. Todas las personas que tienen en la superficie del eritrocito el antígeno que se ha denominado antígeno B pertenecen al grupo sanguíneo B. Todas las personas que tienen ambos antígenos, antígeno A y antígeno B, pertenecen al grupo sanguíneo B, que son minoría a nivel mundial, y las personas que no tienen ninguno de los 2 antígenos pertenecemos al grupo sanguíneo O. No, eso es importante.
Por otro lado, también se ha visto que, por ejemplo, en el grupo sanguíneo A pueden haber subtipos, ¿no? Que se los ha ido subclasificando a estos pacientes, ya que se ha visto que puede haber una ligera modificación en su estructura misma. Estos antígenos son glucoproteínas, ¿no? Tienen una proteína base, que es el antígeno que se denomina antígeno H, en la cual se añade, ¿no? Genéticamente existe una formación y se añade a un azúcar, ¿no? Determinado, Creo que ya no hay. es el antígeno A o el antígeno B, ¿ya? Y en esto se han dado cuenta que por lo menos los que pertenecen al grupo sanguíneo A, no todos son idénticos 100%, ya sus antígenos. Y en base a eso se ha hecho una subtipificación, que si bien en general no se hace esa subtipificación a todas las personas, ya simplemente clasificamos como grupo A, en algún tipo de pacientes en los cuales se puede ver o se ha podido percibir o desencadenar una reacción transfusional o posttransfusional, a pesar de que se haya transfundido sangre compatible, digamos así, es decir, del mismo grupo sanguíneo. Sin embargo, si se ha visto este tipo de reacción, ¿no? Es necesario Sí, es como una prueba, como subtipificación, para que sepa cómo se hace. ¿no? Para ver si está ahí No, con el lápiz, problema. sí, es con Y lápiz. obviamente esto sucede más que todo en pacientes Por eso. politransfundidos, es decir, que en un tiempo determinado reciben o tienen que recibir gran cantidad de paquetes globulares, ¿no? O por alguna enfermedad crónica constantemente, todo el tiempo de vida reciben estos componentes. Entonces estas personas son más susceptibles. Sí, pero ella tiene que ser paso a paso, porque no sabe. Presentar alguna reacción posttransfusional, ¿no? Por otro lado, otra característica también del sistema sanguíneo ABO es justamente la presencia o ausencia de anticuerpos, ¿no? Que están circulando en forma natural en la sangre de todos los que pertenecemos a uno de estos grupos sanguíneos, ¿no? Y es así que los pacientes del grupo A pertenecen al grupo A presentan anticuerpos anti-B, los pacientes del grupo sanguíneo B presentan anticuerpos anti-A, los pacientes que pertenecen al grupo sanguíneo AB no presentan anticuerpos y los que pertenecen al grupo sanguíneo O pertenecen o tienen, anticuerpos de tipo anti-A y anti-B circular, ¿no? Entonces, con todas estas consideraciones, ¿no? Es muy importante tomarse en cuenta en el momento en que se debe realizar una transfusión sanguínea o de algún hemocomponente a un paciente. Ya, eso es muy importante. Por otro lado, también recalcar que estos antígenos, tanto A y B de este sistema sanguíneo, no solamente se encuentran, o sea, no es exclusivo de los eritrocitos, sino que se encuentran en la mayor parte de las células de nuestros diferentes órganos y tejidos, incluyendo plaquetas y leucocitos. Obviamente que nosotros tenemos que transferir, por ejemplo, plaquetas y leucocitos, también se debe tomar en cuenta la compatibilidad en cuanto al sistema ABO, ¿no? Posteriormente, se ha determinado lo que conocemos como el factor RH. Las personas que pertenecen al grupo al factor RH positivo, ya son las que presentan antígeno D, y las personas que no tienen antígeno D son clasificadas como RH negativo, ¿ya? Entonces, al principio solo se conocía y solo se ha determinado el antígeno D como parte del sistema RH. Y hasta el día de hoy, el antígeno D es el más importante. Cuando nosotros tenemos que determinar
si un paciente es RH positivo o RH negativo, se utiliza anticuerpos anti-D, ¿no? O sea, lo que llegue a los antisueros es anticuerpos anti-D, ¿ya? Ya que esto, o más que todo, se debe a la reacción inmunológica que pueden justamente causar este tipo de antígeno. Sin embargo, un momentito, por favor, voy a hacer tallar a mi pequeño. Cuando hablamos del sistema RH, hablamos de que los pacientes que presentan antígeno D en su membrana, ya pertenecen al grupo o al factor RH positivo. Y los pacientes que no tienen el antígeno D son RH negativos. Sin embargo, en el sistema RH, el antígeno D no es el único, ya, que también existe, sino que se han determinado otro tipo de antígenos, ¿no? Como el antígeno C, ¿no? Dos tipos de antígeno C, que se denominan con C mayúscula y C minúscula, y los antígenos E, que se denominan con E mayúscula y E minúscula, ¿ya? Estos se determinan con menor frecuencia, ¿ya? Porque no causan mucho problema, digamos así, en el momento de la transfusión, ¿no? Pero se ha visto, ¿no? Cuando se han hecho estos estudios, que hay pacientes que pueden tener el antígeno D, ¿ya? Y hay pacientes que no tienen el antígeno D, pero tienen el resto de los antígenos, ¿ya? Entonces, los que no tienen el antígeno D, pero tienen el resto de los antígenos, es decir, el C y el E, pertenecen al RH negativo. Pero existen pacientes que no tienen el antígeno D, pero tampoco tienen el resto de los antígenos. Entonces, a estos se los ha subclasificado como RH nulo, ¿ya? Justamente les he enviado como tarea, ¿no? Esta pregunta que decía quiénes son los RH negativos y qué diferencias son con los RH nulos, ¿ya? Entonces la diferencia es que los RH nulos no tienen ninguno de los antígenos, ni el D, ni el C, ni el E, ¿no? Mientras que los RH negativos no tienen el antígeno D, pero pueden tener el antígeno C y el antígeno E. En sí, los pacientes que tienen RH nulo son los menos, ya son una mínima cantidad a nivel mundial. Y por lo menos aquí en Oruro, en el banco de sangre, no tienen registrado ni un solo caso, ni un solo paciente que presente como o se presente como RH nulo. ¿Ya? Que llegado el momento también es necesaria su tipificación. Vuelvo a reiterar, en pacientes muy delicados, en pacientes politransfundidos, ¿no? Que puede ser importante, ¿ya? ¿En qué se basa la determinación del grupo sanguíneo y factor en laboratorio? La principal prueba que se hace estas pruebas se basan en la aglutinación, ¿ya? Que es el producto de la unión de los antígenos que poseen los eritrocitos con los antisueros específicos, ¿ya? Es de utilidad para recibir o donar sangre. O sea, lo que nosotros vamos a realizar en el laboratorio es una prueba basada en la aglutinación, ¿no? Que vamos obviamente a realizar poniendo en contacto los eritrocitos del paciente con el antisuero respectivo, ¿ya? La aglutinación es un método de laboratorio muy práctico, muy común. Es un método rápido, fácil de realizar, no se necesita equipos sofisticados, etc., ¿no?
Y no solamente es para la determinación del grupo sanguíneo, sino también para otro tipo de pruebas serológicas, ¿no? Ustedes han debido ver esto en inmunología, por ejemplo, para realizar la PCR, la proteína C reactiva, para realizar factor reumatoideo, han debido ver, ¿no? También el RPR, por ejemplo, para diagnósticos de sífilis, o sea, se realizan muchas pruebas, ¿ya? La aglutinación se produce en dos fases o etapas, ¿ya? La fase 1, que se denomina la etapa de sensibilización, porque va a ser la primera etapa donde va a haber una unión antígeno-anticuerpo. Y la fase 2, donde ya se van a establecer los puentes de unión justamente entre los diferentes eritrocitos y anticuerpos, anticuerpos y eritrocitos, es como una cadena que se va reuniendo y se hace un enrejado que al final, como producto de esto, nosotros ¿qué verificamos? Verificamos la aglutinación, ¿no? O en su caso, ausencia de aglutinación, ¿ya? La primera etapa, que se denomina la fase 1, ¿ya? Depende de muchos factores. Y estos factores es muy importante tomar en cuenta al momento de realizar estas pruebas, ya que pueden ser factores de error, ¿ya? Y pueden conllevar a resultados sobre todo falsamente negativos. Cuando hablamos de una reacción inmunológica antígeno-anticuerpo, requiere de ciertos componentes, cierto tipo de factores externos, ¿ya? Porque lo que estamos produciendo in vitro en el laboratorio es una reacción que se puede dar en el organismo en un momento dado, pero las condiciones que se dan en el organismo obviamente son diferentes a las condiciones que tenemos en el laboratorio. Y nosotros tenemos que simular, en resumen, un ambiente, ¿no? Todas las condiciones óptimas para que se reproduzca este tipo de reacción in vitro, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es importante tomar en cuenta. No nos olvidemos que la temperatura en nuestro organismo, ¿no? Es 36 grados centígrados, o sea, 36, 36.5 hasta 37 grados. Eso es lo normal. Entonces, nosotros en el ambiente donde trabajamos, muchas veces son temperaturas demasiado frías. Generalmente, cuando nos indican trabajar a temperatura ambiente para cualquier tipo de prueba, ¿no? Debe ser una temperatura cercana a 20 grados, como mínimo 18, ¿no? Hasta 22, 25 grados, cosa que muchas veces no cumplimos, ¿verdad? Porque son ambientes demasiado fríos, entonces eso puede hacer que la reacción tarde, ¿ya? Obviamente definirse el antígeno anticuerpo y la reacción tarde un tiempo más, ¿no? O directamente tal vez no se realice, ¿no? Entonces eso es importante cuando hablamos de la temperatura óptima de reacción. El pH también debe ser óptimo. El pH sanguíneo, el pH de nuestro organismo es siempre cercano a 7, ¿no? Se habla de un pH neutro. Entonces el pH de reacción también in vitro tiene que ser dentro de ese cercano a la neutralidad, que puede ser de 6.5 a 7.5, ese rango, ¿no? Que muchas veces esto podemos modificar si utilizamos un reactivo de mala calidad, o cuando ya tenemos que utilizar otros reactivos más otros componentes, ¿no? Durante el procedimiento, por ejemplo, solución fisiológica que no sea de buena calidad, ¿no? Entonces estamos cambiando totalmente el pH del medio y nuestra reacción puede ser diferente, ¿ya? La concentración, esto quiero que quede claro, y han debido escuchar también esto ya en inmunología, este término cuando hablamos del fenómeno de Prosona, ¿no? ¿Qué es el fenómeno de Prosona?
es un fenómeno, en principio es una causa de error, ¿no? Que se presenta en las reacciones de aglutinación, también en otro tipo de reacciones, se puede presentar cuando no existe una equivalencia entre la cantidad de antígeno y la cantidad de anticuerpo, ¿ya? Y si hablamos específicamente del grupo sanguíneo, ¿a qué nos referimos con eso? En el grupo sanguíneo, cuando nosotros hacemos la determinación, la realizamos solamente con gotitas, no hacemos una medición exacta, ¿ya? Colocamos una gotita de sangre y colocamos una gota del antisuero, mezclamos y verificamos la reacción. Cuando hablamos de gotas, no estamos hablando, ¿verdad?, de cantidades exactas que pueden ser una causa de error. Si ustedes colocan una gota muy pequeña de sangre y colocan una gota más grande del antisuero que va a reaccionar, estamos colocando más cantidad de anticuerpo, ¿verdad?, y menos cantidad de antígeno, ¿ya? Si esto sucede, entonces todo el antígeno presente, si es que estuviera, va a reaccionar, ¿verdad?, con todo el anticuerpo. Pero va a sobrar anticuerpo que no va a haber con quién reaccionar, ¿verdad? Y se va a quedar esto como que solo, ¿ya? Y esto puede solapar la reacción, porque la reacción nosotros lo observamos macroscópicamente, ¿no?, con a simple vista. Por otro lado, puede ser al revés. Si coloco una gota gigante de sangre, estoy colocando gran cantidad de antígenos, y coloco una gota pequeña del antisuero, entonces tengo menor cantidad de anticuerpos, ¿verdad? En este caso va a haber más antígenos que no va a haber ya con qué anticuerpos reaccionar, se van a quedar sueltos y obviamente eso va a solapar la reacción, ¿no ven? A eso se refiere cuando hablamos del fenómeno de persona y que debemos tener especial cuidado cuando hablamos de una concentración equivalente entre antígenos y anticuerpos cuando vemos o realizamos una reacción inmunológica in vitro, ¿no? Y también aquí tiene importancia la fuerza iónica del medio, ¿verdad? Esto se refiere justamente a que la reacción antígeno-anticuerpo también se lleva a cabo, es una reacción química que puede llevarse a cabo por diferencia justamente de cargas, ¿no? Existe cierto tipo de reacción, ¿no? Y obviamente esto puede perjudicar si ciertos factores, vuelvo a reiterar, externos pueden afectar y cambiar este medio óptimo, ¿no? Y obviamente también el tiempo de reacción y de incubación, ¿no? Si me dice, usted tiene que dejar reaccionar media hora a 37 grados, entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado y respetar los tiempos, ¿no? Para realizar la tipificación en el laboratorio es muy sencillo, ¿no? No se necesita gran equipo. Se realiza en una placa de vidrio, ¿ya? Estas plaquitas son placas serológicas que vienen con excavaciones o pocillos, ¿ya?, de diferente tamaño. Fíjense, esto tiene 12 pocillos. Esto me sirve para realizar 1, 2, 3, 4 muestras de sangre, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿ya? Palillos aplicadores de diferentes, o sea, para mezclar, ¿no? Siempre se mezcla con palillos diferentes, no puedo utilizar un solo palillo para todos. Cronómetro, ¿no? Un agitador, que es un agitador de placas, que es muy importante, ¿ya? También, si no tengo, puedo realizarlo, agitar con la mano, ¿ya? Y los antisueros. Generalmente trabajamos con 3. El antisuero anti-A, que generalmente viene de color azul,
¿ya? Esto es para detectar el antígeno A, el antisuero anti-B, que viene casi siempre de color amarillo, ¿ya? Que es para detectar el antígeno B, ¿ya? Y el antisuero anti-D, que es para la determinación del factor, ¿no? Que generalmente viene de color blanco y un líquido incoloro, ¿ya? En algunos kits puede venir también el antisuero anti-A y anti-B, ¿no? En un solo frasco, que es para detectar el antígeno A y el antígeno B, es decir, para tipificar el grupo AB. Pero si no tenemos con estos dos, es suficiente, ¿ya? Podemos trabajar con sangre capilar o podemos trabajar con sangre venosa, ¿ya? No interfiere el anticoagulante, entonces podemos recolectar con cualquier tipo de anticoagulante. Si hacemos con punción capilar, siempre debemos tener el cuidado de hacer una buena asepsia. La punción se realiza en los dedos, ¿no? En el dedo central, en el dedo anular de la persona, ¿ya? Se descarta con un algodón seco siempre la primera gota, y a partir de la segunda gota recolectamos 3 gotitas en la placa serológica, ¿no? 2, 3, y inmediatamente debemos colocar una gota del antisuero anti-A, una gota del antisuero anti-B y una gota del antisuero anti-D. Todo este procedimiento debemos realizarlo en el menor tiempo posible, porque esta gotita de sangre rápidamente va a empezar a coagularse en la placa, ¿ya? Y si nosotros tardamos, la sangre puede estar ya coagulada, total o parcialmente. Y vuelvo a reiterar, ¿no? La sangre coagulada no sirve para nada, ¿ya? Sangres coaguladas y sangres hemolizadas en hematología debemos descartar, ya no sirve para nada, ¿ya? Esto puede dar lugar a errores, incluso de interpretación, porque podemos confundir esos coágulos, ¿verdad?, con presencia de aglutinación, inclusive. Entonces, todo el procedimiento lo debemos realizar lo más antes posible, ¿ya? Colocamos las gotitas del antisuero y mezclamos con los palillos, diferentes palillos, y llevamos al agitador por 2 minutos, ¿ya? O podemos también agitar, como les dije, con la mano, ¿ya? Y procedemos a realizar la lectura, ¿ya? La lectura es muy sencillo, también fíjense esa fotografía que lo bajé de internet, están todos los posibles grupos sanguíneos y factores, ¿ya? Presencia de aglutinación es positivo para el antígeno que estamos buscando, ¿verdad? Ausencia de aglutinación es negativo para el antígeno que estemos buscando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, con el antisuero anti-A no hay aglutinación, con el antisuero anti-B no hay aglutinación, ya es grupo O, ¿no? Factor RH, aglutinación RH positivo, ausencia de aglutinación RH negativo, ya. Para el grupo A, con el antisuero anti-A es positivo, con el antisuero anti-B es negativo, entonces esto es del grupo sanguíneo A. RH, aglutinación positivo, no aglutinación negativo, ¿no? Y con el B lo mismo, ¿no? Antisuero anti-A no hay, antisuero anti-B sí hay, entonces aquí son del grupo B, RH positivo, no hay aglutinación, grupo sanguíneo B, RH negativo, ¿no? Y los que pertenecen al grupo sanguíneo AB, va a haber aglutinación tanto con el antisuero anti-A, que es el primer pocillo, anti-B, también va a haber aglutinación, son del grupo sanguíneo AB,
y RH positivo y RH negativo, ¿no? Entonces, en esta plaquita se ven todos los posibles grupos sanguíneos y se ve de manera clara, ¿verdad? Si vemos esto ya podemos reportar, ¿no? Ahora, ¿en qué casos no vamos a reportar directamente? Primero, siempre que tengamos un grupo sanguíneo, ya sea A o B, etcétera, pero que no esté clara la aglutinación, ¿ya? Y nosotros mismos tengamos dudas, podemos hacer lo que se denomina la prueba confirmatoria en tubo, ¿ya? Por ejemplo aquí, ¿no? No hay aglutinación, pero por ahí estoy verificando y veo, no, parece que hay aglutinación, ¿no? Puede haber una aglutinación débil. En el grupo sanguíneo A, como hay también subgrupos, puede ser que la aglutinación no sea tan clara como está en este momento en el dibujo, ¿no? Entonces tengo dudas y en esos casos voy a realizar una prueba denominada prueba confirmatoria en tubo para estar más seguro, ¿ya? Y en todos los casos que nos dé RH negativo, ¿ya? Se debe realizar también la prueba confirmatoria en tubo. No nos olvidemos que el antígeno D, ¿ya? Es un antígeno un poco problemático. Existen diferentes tipos de antígeno D y uno de estos antígenos es un antígeno llamado antígeno D débil, que es el que más problemas nos ha traído y nos trae en el momento de la determinación, ¿ya? Entonces, en esos casos conviene realizar la prueba confirmatoria en tubo, ¿ya? ¿Cómo vamos a realizar la prueba confirmatoria en tubo? Lo primero que vamos a hacer es un lavado de eritrocitos, ¿ya? Y necesitamos sangre venosa. Podemos recolectar con anticoagulante DTA, ya puede ser un ml o medio ml, suficiente, ¿ya? Y vamos a colocar esa sangre anticoagulada en un tubo y vamos a hacer el lavado colocando solución fisiológica, ya que es el cloruro de sodio al 0,9%. Y vamos a centrifugar. Se puede centrifugar 1 minuto, ¿no? Hasta 3 minutos, no se necesita mucho.